En este video te voy a enseñar cómo hacer este hermoso diseño de puntos. Esta es la parte de al derecho del tejido y esta es la parte de atrás del tejido. Es muy sencillo para hacerlo y lo puedes hacer en cualquier tipo de hilo que a ti te guste, y también puedes utilizar los colores de hilo que a ti te gusten. El diseño de puntos lo puedes utilizar para hacer diferentes proyectos. Y bueno, si son nuevos por aquí en mi canal, los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones para cuando suba un video les llegue la notificación. Y bueno, pues vamos a empezar. Voy a utilizar hilo de estambre o lana del número 4. Vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar. Aquí van a hacer cadenas hasta tener el largor que ustedes necesiten para hacer su proyecto. Ya que tenemos el largor que necesitamos para hacer el proyecto, vamos a hacer la primera vuelta. Vamos a saltarnos la primera cadena y vamos a meter el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena donde hicimos el punto bajo. Pasamos este hilo y lo dejamos en el ganchillo. Metemos el gancho en la siguiente cadena, vamos a pasar este hilo. Aquí tenemos 3 hilos en el ganchillo. Ahora este hilo lo pasamos hasta el final. Metemos el gancho aquí en la misma cadena donde hicimos el punto. Pasamos este hilo, lo dejamos en el ganchillo. Metemos el gancho en la siguiente cadena. Aquí tengo 3 hilos en el ganchillo. Ahora este hilo lo pasamos hasta el final. Volvemos a repetir lo mismo. Metemos el gancho aquí en la cadena donde hicimos este punto, pasamos este hilo, metemos el gancho en la siguiente cadena. Aquí tengo 3 hilos en el ganchillo. Ahora este hilo lo paso hasta el final. Y volvemos a repetir lo mismo. Metemos el gancho aquí donde hicimos este punto, pasamos este hilo, después metemos el gancho en la siguiente cadena. Aquí tengo 3 hilos en el ganchillo. Ahora este hilo lo pasamos hasta el final. Así vamos a continuar hasta llegar aquí a la orilla. Aquí ya estoy por terminar de hacer la vuelta, me falta hacer el último punto. Metemos el gancho aquí en la cadena donde hicimos el último punto y después lo metemos en la última cadena. Vamos a pasar este hilo hasta el final. Vamos a darle vuelta al tejido. Vamos a hacer 5 cadenas. Aquí vamos a trabajar encima de la cadena. Nos vamos a saltar la primera cadena y vamos a meter el gancho en la siguiente cadena. Este hilo lo vamos a pasar y lo vamos a dejar en el ganchillo. Metemos el gancho en la siguiente cadena, pasamos este hilo y lo dejamos en el ganchillo. Metemos el gancho en la siguiente cadena, pasamos este hilo y lo dejamos en el ganchillo. Aquí vamos a meter el gancho en esta cadena, en medio de los 2 puntos. Vamos a pasar este hilo y lo vamos a dejar en el ganchillo. Aquí en el ganchillo tengo un total de 8 hilos. Ahora este hilo lo vamos a pasar en estos 3 hilos. Ya después lo vamos a pasar en estos otros 3 hilos. Ya después lo pasamos hasta el final. Nos va a quedar así. Aquí vamos a trabajar encima de este punto. Aquí hay 3 grupos de puntos. Vamos a meter el gancho en medio de este grupo de puntos. Pasamos este hilo y lo dejamos en el ganchillo. Volvemos a repetir lo mismo. Metemos el gancho en medio de estos 2 grupos de puntos, pasamos este hilo y lo dejamos en el ganchillo. Aquí vamos a meter el gancho en medio de este grupo de puntos y de este punto. Ya después vamos a meter el gancho aquí en la cadena en medio de estos 2 puntos bajos y vamos a pasar este hilo y lo dejamos en el ganchillo. Aquí tenemos un total de 8 hilos. Ahora vamos a pasar este hilo de 3 en 3. Lo vamos a pasar en estos 3 hilos. Ya después lo vamos a pasar en estos 3. Y ya después lo pasamos hasta el final. Como pueden ver aquí formamos 3 grupos de puntos. 1, 2 y 3. Aquí ya vamos a estar repitiendo lo mismo. Metemos el gancho en medio del grupo de puntos, pasamos este hilo, lo dejamos en el ganchillo. Metemos el gancho en medio del grupo de puntos, pasamos este hilo y lo dejamos en el ganchillo. Metemos el gancho en medio de este punto y del grupo de puntos. Y dejamos este hilo en el ganchillo. Ahora vamos a meter el gancho en la cadena de aquí de la base, en medio de los puntos bajos. Pasamos este hilo y lo dejamos en el ganchillo. Aquí tenemos que tener un total de 8 hilos en el ganchillo. Ahora este hilo lo vamos a pasar de 3 en 3. Lo pasamos en estos 3 hilos
Ya después lo pasamos en estos 3 y ya después lo pasamos en estos 3. Cargamos el gancho con una vuelta, metemos el gancho en medio del grupo de puntos. Este hilo lo pasamos, lo dejamos en el ganchillo, metemos el gancho en medio del grupo de puntos, pasamos este hilo, lo dejamos en el ganchillo, metemos el gancho en medio del grupo de puntos y de este punto. Ahora vamos a meter el gancho en la cadena de aquí de la base en medio de los puntos bajos y vamos a pasar este hilo y lo dejamos en el ganchillo. Aquí tenemos los 8 hilos en el ganchillo. Ahora pasamos este hilo de 3 en 3. Lo pasamos en estos 3, pues en estos 3, después en estos 3 y así nos va a ir quedando. Les voy a mostrar una vez más cómo se hace. Cargamos el gancho con una vuelta, metemos el gancho en medio del grupo de puntos, dejamos estos hilos en el ganchillo, metemos el gancho en medio del grupo de puntos, dejamos estos hilos en el ganchillo, aquí metemos el gancho en medio del grupo de puntos y de este punto, ya después metemos el gancho en medio de estos dos puntos bajos, este hilo lo pasamos y lo dejamos en el ganchillo. Aquí tenemos un total de 8 hilos. Este hilo se va a pasar de 3 en 3. Lo pasamos en estos 3, ya después en estos 3, en estos 3. Así vamos a continuar hasta llegar aquí a la orilla. Aquí ya voy a terminar de hacer la vuelta. Vamos a hacer una cadena y le vamos a dar vuelta al tejido. De este lado nos queda así. Vamos a meter el gancho en la primera cadena y vamos a hacer un punto bajo. En esta vuelta vamos a repetir lo mismo que hicimos en la primera vuelta de aquí de la base. Metemos el gancho aquí en la cadena donde hicimos el punto bajo, dejamos este hilo en el ganchillo, después metemos el gancho en la siguiente cadena, pasamos este hilo y lo dejamos en el ganchillo. Ahora este hilo se pasa hasta el final. Metemos el gancho aquí en la misma cadena donde hicimos este punto, dejamos este hilo en el ganchillo, metemos el gancho en la siguiente cadena, pasamos el hilo y lo dejamos en el ganchillo. Ya después pasamos este hilo hasta el final. Así vamos a continuar hasta llegar aquí a la orilla. Aquí ya terminé de hacer la vuelta, ya hice el último punto que va aquí en la orilla. Vamos a darle vuelta al tejido y vamos a hacer 5 cadenas. En esta vuelta ya vamos a estar repitiendo lo mismo que hicimos aquí. Cargamos el gancho con una vuelta, nos saltamos la primera cadena, metemos el gancho en la siguiente cadena. Recuerden que estos hilos se van dejando en el ganchillo. Metemos el gancho en la siguiente cadena. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena. Y después vamos a meter el gancho en esta cadena, en medio de estos dos puntos. Pasamos este hilo y aquí en el ganchillo tenemos un total de 8 hilos. Ahora este hilo lo vamos a pasar de 3 en 3. Lo vamos a pasar en estos 3. Ya después lo vamos a pasar en estos 3 y ya después hasta el final. Aquí formamos el primer punto. Este punto tiene 3 grupos de puntos. Vamos a meter el gancho en medio de estos dos grupos de puntos. Pasamos este hilo y lo dejamos en el ganchillo. Metemos el gancho en medio de estos dos grupos de puntos. Pasamos este hilo y lo dejamos en el ganchillo. Vamos a meter el gancho en medio de este grupo de puntos y de este punto. Dejamos este hilo en el ganchillo. Ahora vamos a meter el gancho en esta cadena en medio de estos dos puntos, pasamos este hilo y aquí tenemos un total de 8 hilos en el ganchillo. Ahora este hilo lo vamos a pasar en estos 3 hilos, y después lo vamos a pasar en estos 3 y ya después lo pasamos hasta el final. Y bueno, pues ya aquí van a continuar repitiendo lo mismo que hicimos aquí, hasta tener el largor que ustedes necesiten para hacer su proyecto. Y bueno, pues eso ha sido todo por hoy, espero y les guste el video. Si te gusta el video, recuerda darle una manita arriba, comparte el video para que llegue a más personas, déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.